Amigos, bienvenidos a su programa Minería y Energía en Acción. La novedad de la semana es la captura de Martín Belaunde, el Ocio. ¿Por qué nosotros vamos a tocar en el programa ese tema también? Porque está relacionado a esto de la pseudoizquierda. Él ha sido el creador de un diario, que fue la primera, que fue el vocero principal de todas las izquierdas. Entonces, ahí estamos viendo el modus operandi de estos nuevos izquierdistas, la mentira, la farsa. Ingeniero, bienvenido al programa. Hola, Antonio. Yo no tengo, si alguna vez la tuve de muchacho, ahora yo no tengo mucha simpatía por las ideas así de izquierda, así tipificadas por los izquierdistas, por los comunistas o por los marxistas. Porque para poder prosperar con sus ideas, simple y puramente utilizan la trampa de defender la razón, sorprender a la gente con argumentos aparentemente geniales, ¿no? Generalmente descabellados, y conseguir algún aventurero que se preste a manejar las cosas. No importa si al servicio de su ideología o al servicio de cualquier otra cosa, no les interesa nada. Simplemente ellos tratan de llegar al poder a través de cualquier procedimiento. No hay límite en el procedimiento. Yo creo por eso que en mi recuerdo de muchos izquierdistas hay alguno que especialmente destaca, porque creo que él era ideológicamente una persona totalmente respetable, era Pepe Lucho Alvarado. Pero estuve cerca de otros, estuve cerca de todos, algunos que no eran nada ejemplares, y no quiero hablar de ellos porque varios de ellos ya están muertos y no me gusta poner mis argumentos en contra de los que ya no están. Prefiero seguir debatiendo con los que quedan, porque no van a hacer mucho en el futuro por una simple razón, porque para acogerse a lo que ellos manejan hay que negarse a estudiar, o negarse a la franqueza, o negarse a la humildad, o negarse a todo lo que le conviene al país que tenga un ciudadano. Veo en la política del Perú además el complemento de cómo son capaces de llevar al poder a alguien como el señor Humala. El señor Humala no era una persona calificada para ser presidente. Cuando entró y lo empezó a hacer no tan mal como yo creía, empecé a pensar, bueno, de repente me equivoqué yo, ojalá que así sea. Pero se siguen desenvolviendo las cosas y parece que el mejor procedimiento para gobernar es no arriesgar. El mejor procedimiento para gobernar es conceder. Es conceder ¿qué? La burla del derecho que organiza nuestro país. No se puede ver gente como las que están de actores ahí en el sur. Alguien que quiere comprar o vender la paz al precio de $1,5 millones. Esta clase de personas es absolutamente nociva. La gente tiene que aprender a no creer en absoluto en esta clase de gente, tampoco en Arana. Arana es peor todavía, porque tal vez el otro no sabe bien lo que hace. Arana sabe bien lo que hace. Él es simple y puramente un aventurero que se acoge a arriesgar, entre comillas, hasta donde la autoridad se lo permite, porque la autoridad no quiere seguir su verdadero camino. Y su verdadero camino es que quien transgrede la Constitución y la ley debe ser encausado inmediatamente, porque no se pueden jugar los intereses del Perú contra los antojos de cualquier advenedizo. Así es, ingeniero. Y como nunca en este siglo XXI, el método de hacer política se ha distorsionado. ¿En qué sentido? En utilizar la farsa y la mentira para alcanzar metas económicas, personales y metas políticas. Así es, así es. Y en eso tiene mucho que ver en la elección con voto preferencial. El voto preferencial es una vulgar trampa. El voto preferencial da acceso al Parlamento a narcotraficantes, a delincuentes, a usurpadores, a ladrones. Puede darles acceso, por la simple razón de que el partido no puede responsabilizarse por la lista de parlamentarios que propone.
Entonces, ¿quién es el que realmente entra? El que tiene más talento, más patriotismo, esa palabra medio devaluada ahora que cada vez tengo más ganas de cultivar. No se trata de que se deje acceso a gentes impropiamente impresentables políticos, impresentables morales, ilegales para estar en el Parlamento, simplemente porque a eso se le quiere llamar democracia. Eso no es democracia. Eso es la burla del concepto de ejercicio del poder. Una persona que llega al Parlamento llega para ejercer el derecho de legislar y fiscalizar. Una persona que llega al Poder Judicial es la persona que llega con la vocación de servir a la justicia. Una persona que llega al Poder Ejecutivo tiene que ser, y más claramente cuanto más alto, una persona que esté dispuesta a jugárselo todo por el interés del país, por el interés del país. Se lo repito por tercera vez. Eso, el interés del país, es la única prioridad que tiene que tener el mandatario de un país. No puede tener otra. Esto hace 15 años lo venimos pregonando desde que iniciamos felizmente. Tenemos el archivo donde el ingeniero Sotomarino desde el primer momento ha sido claro en analizar la realidad de esta manera, adelantándonos incluso a los hechos. Por ejemplo, en este caso de los inconformes con el sistema, que son los que, el producto de estos 15 años de más de 300 muertes, más de miles de millones de pérdidas al país. ¿Pero con qué argumentos? Con el argumento de diálogo. Diálogo que nunca ellos han practicado, sino han querido imponer hasta ahora. Luego dicen, la palabrita social, movimiento social, son 4 o 5 gatos de ONGs. Para ellos son lógicamente con miles de millones de dólares en los bolsillos, hacen parecer, mueven toda una población, un país. Luego, licencia social, hay que pedirle a ellos, porque ellos son las ONG de 4 o 5 personas, para pedirle permiso a ellos, o sea, a Pepe Julio Gutiérrez, a 4 o 5 gatos. Luego, defensores ambientalistas, luego consulta. Todos ellos han acuñado en nombre de esos términos un pequeño grupo que está manejando el país durante 15 años y haciendo destrozos. Mucho más. No, pero a los 15 años desde que empezó un nuevo movimiento que no se considera, por si acaso, de izquierda, ellos no se consideran izquierdistas. Entonces, ¿qué le merece? Y a propósito, porque yo, para que ya haga redondo este comentario, ingeniero, una editorial resume todo su pensamiento que usted, su análisis que ha hecho en repetidas oportunidades acá en el programa. El estado de emergencia está desde Toledo, desde García. Por esto este movimiento hace lo que quiere con el Estado, porque toda la vida han encontrado concesiones, han sido permitidos. ¿De qué fecha es este editorial? 10 de mayo. No lo había leído. 10 de mayo, el Día de la Madre. 10 de mayo. El Comercio es un editorial que se llama Estado en Emergencia. Es, entre todos los que he visto, uno de los más admirables. Creo que son unas cuantas columnas fáciles de leer, que lo dice todo. Lo dice todo, es extraordinario. Creo que esto debería ser editado como un catecismo para los ciudadanos peruanos, porque no es posible que nosotros estamos acostumbrándonos a ver cualquier desatino, cualquier destrozo, y somos pasivos. Vemos estropicios tales como matar a un policía de la manera más salvaje que se puede imaginar, y sin embargo nos quedamos tranquilos. Es parte, es un ingrediente, es alguna cosa que es el derecho del pueblo de ejercer su democracia. Eso no es ni derecho del pueblo, ni es ejercicio de la democracia, hacer esa clase de cosas. Tenemos que poner donde tienen que estar los delincuentes, frente a los tribunales primero y posiblemente en la cárcel después, y ahí quedarse por todo el tiempo que lo que hacen merece. No se trata de creerles cuando hacen algo como lo de Islay. Lo de Islay no es una protesta social. Lo de Islay es una cosa motivada, construida, hecha por aventureros.
Eso no es una protesta social. Lo que ha pasado con el caso de la protesta de todo el sur, y no se paró todo el sur. El fanatismo en Puno siempre ha sido un poco más exacerbado que en otras partes, pero también los puneños tienen razones para creer en mejores cosas y además exponentes de personas realmente provechosas para el país. Rómulo Mucho, por ejemplo, es uno, para no citar cosas muy lejanas, ¿no? Rómulo es un puneño, un aymara, parece hecho de piedra, es un aymara típico, ¿no? Pero con el talento de un hombre que viene culturizado, creo, en la Sorbona, en Francia, una cosa por el estilo. Así los quiero ver a todos los puneños, así los quiero ver a todos los peruanos. Salir, como yo mismo salí también, de lo más bajo, como creyendo en el estudio, solamente en eso, creyendo en el estudio, haciendo todo lo posible por vencer el sueño y dedicarle horas al estudio. Para la gente joven hay que reiterarle esto, y para el gobierno hay que decirle, si hay un punto clave en el ejercicio del poder, que ni el presidente ni nadie tiene derecho de dejar de lado o de ningunear, es la educación. La educación es lo que hace toda la diferencia entre un inútil y un hombre ilustre, entre un salvaje que lo único que sabe es matar por encargo y alguien que de repente sabe encargarse a sí mismo la labor de construir un lugar en que los niños puedan prosperar. Pongamos las cosas en su sitio en el Perú. Ya no es posible que tengamos gobernantes que dejen hacer estas cosas. No tiene derecho el gobernante de permitir esta clase de cosas. Esta cosa está aislada. No le asiste ningún derecho de arriesgar el destino del país que dice gobernar y al que dice servir y por cuya prosperidad dice luchar, y permitir esto. Simple y puramente no es posible. Hay que parar esto. Y el presidente tiene que entender que un lenguaje de esta clase es simplemente un sinceramiento, no es un insulto para él ni nada que se le parezca. Como funcionario y como persona, mis respetos. Pero lo que está haciendo no está bien. No está bien por insuficiencia. No está bien porque lo deja todo al acaso, lo deja todo al por hacer, lo deja todo en manos de gentes que no tienen por qué usurpar el destino del país, ni la capacidad de gobernar, ni el Estado ni las colectividades del país. Así es, ingeniero, realmente hay una dura tarea para los nuevos políticos. Ojalá que aparezcan políticos, porque hasta el momento solamente hay politicastros, que se está probando. En el Congreso ya creo que no hay ni uno o dos que no dejan de ser juzgados, y así en el espectro político vemos pues tantas acciones pegadas. Yo, Antonio, le tengo mucho miedo a las generalizaciones, perdóname, pero le tengo mucho miedo a las generalizaciones. Agarrar y decir que en el Parlamento todos nos sirven, eso es un grave error. Conozco a muchos y puedo de repente conciliarme con tu opinión en algunos casos por excepción, pero la mayoría es gente que merece ser respetada. No, estoy refiriéndome a datos reales, porque ya más o menos de los juzgados, creo que es el 80% de ya incluso ¿Qué es el sancionados. 80% de qué? De congresistas que han sido sancionados. No, revisa tus estadísticas, no es así. Pero, 80% son casi 100. Y solamente es igual como, por ejemplo, solamente 20 que por excepción son la maravilla, y a lo mejor lo son, pero eso no descarta que los demás, por una hipótesis de esta clase, terminen saltando del extremo bueno al extremo malo. Así no es la ley de probabilidades, ni la conducta social, ni política. Pero, por ejemplo, en los gobiernos regionales que pasaron, ¿usted conoce qué porcentaje de los gobiernos regionales han sido Creo que 8 en 25. No, ha sido más. 8 en 25 es el tercio, no el 80%. El tercio es hasta 33%. Y a algunos se les ha aprobado y a otros todavía por concesión de la justicia, en algunos casos como el de Ancash, por ejemplo, no se le termina de probar nada. Esa es una cosa que tampoco entiendo de la justicia. Cuando es evidente que alguien está involucrado
en cosas delictivas. Es evidente, a nadie se le escapa, al más lerdo en materia de derecho, a la persona menos culta en derecho, no se le escapa que se muestra ahí un caso que nadie en su sano juicio puede abogar por la integridad moral ni cívica de ese señor. Y sin embargo la justicia después demora y demora y demora y demora. Sorprende cuando hay jueces que le dan libertad enseguida a un delincuente evidente. Entonces, esas cosas son las que permiten transgresores, las que permiten generar transgresores, cada vez en mayor número. Las personas no son y nunca van a ser perfectas. Alguien tiene algún grado de transgresión, aunque sea mínima en su conducta, y en este caso de repente podemos hablar de la mayoría. Pero la educación es el ingrediente fundamental. Así como en los antiguos tiempos había el noble y el plebeyo, ahora hay el culto y el inculto. Esta es la diferencia equivalente a lo que antes era la aristocracia y la plebe. Pero en medio había siempre, ¿no?, un espectro que no era ni esto ni el otro. Ahora la diferencia, y cada vez es más evidente, va a estar en el talento de las personas y en su capacidad moral. Y la educación tiene que ser el punto fundamental del desarrollo del pueblo peruano. Y sigamos el concepto de lo que decía Mario Sáenz Bollo. Él hablaba de la revolución por la educación. Creo que ese es el ingrediente que todos los peruanos, uno por uno, todos deberían de meterse en la cabeza. Así es, ingeniero, y realmente lo que hemos escuchado es un aporte novísimo en cuanto a su observación de la realidad. Es de que, como decía, que ahora hay, como dijo el ingeniero, entre los cultos, el ignorante o el culto, o sea, la diferencia ya no es entre ricos ni pobres. ¿No? Hablemos, por ejemplo, en el acto de gobernar. ¿Cuál es la diferencia entre un presidente que se porta inteligentemente y otro presidente que, siendo culto, no se porta inteligentemente? Este segundo caso es el de la ególatra que se cree que lo sabe todo. Y por tanto se queda en la parcialidad de los pensamientos y en los pensamientos hasta donde su propia cultura llega y no toma nada más. El presidente que se porta con inteligencia tiene que ser aquel que busca de entender que los problemas del país como problemas, como entendimiento de dificultades sectorialmente entendidas desde el punto de vista filosófico, económico, se necesita una cantidad de personas enorme para poder cubrirlo todo. Y quizá así, incluso así, es muy difícil de poder poner tanta gente en el orquestamiento de una labor de gobierno, y por tanto hay que buscar aquel que por excelencia son las personas mejores del país. Porque si le das a una persona con sentido común, solamente con sentido común, pero bien desarrollado, le das que maneje el Ministerio de Minas, después que cualquiera de nosotros le pudiera dar una clase de 6 meses sobre lo que es la minería, lo que el país espera de la minería, de dónde proviene la minería, cómo es que se puede explotar los recursos y los capitales financieros para aplicarlo a eso, son independientes del desarrollo nacional, porque pueden bastar que el desarrollo nacional se exprese en orden jurídica para que el dinero de otros venga al Perú a financiar los desarrollos mineros del Perú sin que el Estado peruano tenga que poner ni un solo centavo. Esto hace ya una gran diferencia entre unas cosas y las otras. Y este país es un país que puede desarrollarse, aquí en minería como en otros sectores, como el sector agrario puede desarrollarse muy bien, en todos los sectores, en fin de cuentas. Pero se necesita esto, sentido común, en la más alta magistratura del país. Desde niños, dejamos volar nuestros sueños. Los peruanos imaginamos un país grandioso, moderno, lleno de esperanza.
Soñamos con vivir en una nación más democrática, eficiente, próspera y admirable. Un país en crecimiento. Con principios, con libertad, solidaridad y con mayores oportunidades. Con juventud, experiencia, sabiduría y pasión por lo nuestro. Un Perú con los brazos abiertos que siembre futuro, que construya esperanzas, que fabrique desafíos, que trabaje con optimismo, que sude la camiseta y luche por sus ideales. Un país en acción. Un país que consolide el desarrollo económico de las personas, promoviendo la inversión, el trabajo digno y la productividad. Con una visión decidida por el desarrollo social, con ideas para atender las demandas sociales y eliminar la extrema pobreza. Una nación moderna, con sólidos principios que promueva el desarrollo humano con educación, ciencia y tecnología. Que evolucione libre, sin ataduras políticas, con instituciones que garanticen la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Un país globalizado que conserve su patrimonio y proteja sus riquezas, el medio ambiente y su extraordinaria biodiversidad. Un Perú orgulloso de su identidad, que respete su cultura milenaria, la integración y los derechos de su ciudadanía. Un solo Perú, unido, libre, creativo, emprendedor y generoso. Un país con valores que apueste por la educación, la familia, el trabajo, la salud y la justicia como sus grandes compromisos. Un Perú que sienta que las oportunidades y el crecimiento deben continuar, pero que a la vez atienda los cambios sociales sin demora y garantice el desarrollo sostenible. Un Perú en acción, que abrace a todos sus hijos por igual. Un lugar donde su gente despierte cada día con la ilusión de hacer algo nuevo y sienta en su corazón que lo mejor está por venir. Un país de hermanos con mucho por hacer. Perú en acción. Mucho por hacer. Enseguida presentamos nuestra secuencia, las noticias minero-energéticas. Aquí con las principales noticias que en la semana se tuvo en el sector minero energético. Paro en Mollendo no fue acatado por temor a arrestos. Ingeniero, justo en el corazón del problema del proyecto Tía María, que es Mollendo, no han acatado. ¿Cómo explica usted eso? Mollendo es un lugar muy tranquilo, creo. Es un lugar de gente de trabajo, creo que es gente realmente tradición desde mucho tiempo atrás, de ser gente constructiva y todo. Ellos se apasionan por ciertas cosas y por ciertos líderes, a veces incluso inadecuados. En el pasado ha habido una dama que era amiga mía, que era una lideresa ahí, y no era una persona políticamente adecuada. O sea, este caso de ahora expresa un rechazo a la circunstancia de ahora. La circunstancia de ahora es quiénes comandan esto y cómo se expresan para motivar y cómo proceden para amedrentar y cómo actúan como gángsters, no como manifestantes. Entonces, aparentemente el pueblo de Moquegua, de la ciudad de Moquegua, no está en acuerdo con esta clase de personas y procedimientos. Sauder desmiente que hayan sido intervenidos financieramente. No he visto esta noticia, pero esa es una cosa que está dentro de los ámbitos de la
formalidad económica, política y legal. Entonces me imagino que ahí lo que diga Southern, a menos que se pruebe lo contrario, es incuestionable, ¿no? Gobierno descarta tercer EIA para proyecto Tía María. Esa gente no es capaz de entender el primero, ni saber por qué cuestionaron los entendidos el primer estudio, cómo se hizo el segundo estudio, ni lo entienden, simplemente quieren cuestionarlo todo, hasta el punto de que no hay diálogo posible con quienes dicen no a la minería, pero el país necesita la minería. Y en esa condición, ¿cómo se puede hacer diálogo? ¿Con quién se va a dialogar? ¿Sobre qué se va a dialogar? Si esa gente ya tiene una conclusión tomada, y esa conclusión tomada no tiene nada que ver con el interés del país, y a nosotros, a los demás, aparte de ellos, y en esto sí seguramente somos 1000-1, nos interesa el desarrollo del país más que el interés de ellos. Antimineros pueden arruinar inversiones de 63.000 millones de dólares en el país. Y el país inerme, ¿eh? Y el país inerme. Nadie puede hacer nada contra esta banda de zamarros y majaderos, ¿no? Nadie puede hacer nada. Nadie puede hacer nada con quienes trafican con el entendimiento y el consenso de las mayorías humildes o menos letradas del país. A las personas más educadas, salvo que sean interesadas en ser cohechores pasivos o activos o algo por el estilo, se le puede ocurrir que se puede aceptar esta clase de premisa o de situación. No se puede tolerar más tiempo que gente no enterada, que gente no educada, con gente sin el bagaje cultural necesario para entender estas cosas, continúe intentando. Ni siquiera de lejos se debe permitir regir los vecinos del país. Arequipa recibió más transferencia por minería, 52 millones de dólares, sí. Es el que mayor. Son más de menos, porque la capacidad de transferencia debería ser mucho mayor, aunque en este caso los 52 millones básicamente está refiriéndose a los ingresos fijos como el canon y esta clase de cosas. No está hablando del beneficio de la explotación minera tipo canon minero. El otro es el valor de los denuncios del terreno, esos 52 millones con algún otro componente menor. Pero el componente que nos interesa es cuánto la explotación minera le produce al país y especialmente al entorno de las minas, en términos de la mitad de la renta que la explotación produce, para procurar de esta manera beneficiar al destino de las localidades y con esto de su población, y con esto especialmente de los que están llegando, de los que recién llegaron y de los que están por llegar. Para los 94% de empresarios, el gobierno no sabe cómo afrontar el caso de Tía María. Yo siempre y puramente digo, el que es gobierno y ve que la gente transgrede el derecho, ve que la gente atropella el derecho ajeno, ve que falsos dirigentes hacen simple y puramente sin ninguna cosa que les impida. La ley para ellos ni existe, la soberanía nacional ni existe, el poder del Estado ni existe. Hacen simple y puramente lo que les viene en gana. Y en esta condición, ¿por qué se les va a permitir tener una conducta delictiva, claramente transgresora, sin hacer nada contra ellos? ¿Es que hay algo que impida al gobierno actuar con lealtad por sus funciones? ¿Es esta pregunta un enigma por contestar? Yo creo que acá hay una noticia que va directa a yugular si es que se actúa con precisión, porque uno de los factores del éxito de estas ONGs es el flujo de financiamiento que tienen. Entonces APSI, que es la entidad del Estado que supervisa y canaliza estos recursos, dice que ONGs que incumplan la ley serán retiradas del registro del APSI. Parece que ahora por fin han puesto a cargo del APSI alguna persona más o menos centrada en la labor que le toca desempeñar, porque ahí hemos tenido gente negativa, gente que estaba ahí para darle la razón a las ONGs incorrectas.
esas ONGs dan la impresión a muchos y a mí también de que esas ONGs antimineras o cosas por el estilo tienen primero el interés de sus promotores de llenarse de una buena renta el bolsillo, y además de cultivar un destino político o algo así por el estilo, o ser un prohombre de la izquierda en base a transgredir, impedir, aparentar que está contra el gran capital y todo. No hay ningún correlato entre la conducta del gobierno chino, comunista, por esencia socialista, y sin embargo al mismo tiempo inversor, gran capitalista y gran productor a nivel mundial. Esa clase de gobernante, el gobernante chino, viniera al Perú, le daría la razón a Arana, le hubiera dado la razón a un montón de izquierdistas que yo conocí que ya no están, le hubiera dado la razón, qué sé yo, a cualquier tipo que manda a bloquear carreteras, que manda a asesinar gente, que manda a atacar las viviendas de la gente, que hace que la gente fugue de sus propios hogares. Un gobernante chino extrapolado del poder en China al poder en el Perú por un milagro del entendimiento humano, ¿podría permitirles todo esto? Muy posiblemente encontraría incluso la razón para demostrar los traidores al desarrollo de su comunidad y por tanto sentenciarlos a la pena capital, como ha ocurrido en China por esta clase de cosas, por estas mismas clases de cosas. Quiere decir que nosotros hablamos de tener una izquierda, pero no la tenemos. No la tenemos. Lo que tenemos es un grupo de opositores a la razón. ¿No? Entonces, la verdad es que todo es ocasionado por el debilitamiento del poder, y el debilitamiento del poder obedece a una causa infame, básicamente. Y la causa infame es: yo no arriesgo mi posición por defender los intereses de la minería ni de nadie, y por defender los intereses del país ni de nadie. ¿No es cierto? Así es, ingeniero. No solo China, sino cualquier país de la orbe que se tilda izquierdista, como por ejemplo el símbolo de los izquierdistas y admirado por todo el mundo, Pepe Mujica, que fue presidente del Uruguay, defensor pleno de la minería. Así es. Entonces, Nicaragua... También lo es el gobernante de Ecuador, ¿no? De Ecuador, abiertamente. ¿no? La Cristina entonces, ya, ahora, una vez que se manifiesten de esa manera, como se manifestó el presidente de Ecuador, ¿ya dejó de ser izquierdista o lo siguen considerando izquierdista? Esto que ocurre en el Perú, que se llama izquierda, es un absurdo. Es un absurdo. Esto no es izquierda ni nada. Izquierda es que un mismo partido pueda tener un productor, un ala de gente que se encargue de los productores de la riqueza, los ministerios que producen la riqueza, y que se pongan ahí los mejores exponentes en aptitud para producir la riqueza. Que se tenga una planificación para la infraestructura general del país y asegurar el financiamiento y tal vez contratos para ser hechos por contrato privado-estado. Y otro grupo de personas ilustrísimas, más ilustres, las más ilustres posibles, para hacer la revolución por la educación y por la salud, ¿no es cierto? Y por la cultura y por la vivienda y por la alimentación y por el futuro del pueblo peruano. Eso es izquierda, eso sí es izquierda, porque beneficiar al pueblo sinceramente en su máxima posibilidad, eso es izquierda de verdad, porque lo otro no se produce riqueza. Y entonces, ¿para qué es izquierdista si uno mismo está destruyendo la posibilidad de beneficiar al pueblo? Esto es un contrasentido evidente, ¿no? Presentamos la segunda parte y parte final de la entrevista que el ingeniero Celso Sotomarino le hace al señor Reinaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias. Bueno,
Actualmente, ¿cómo puede percibirse el desarrollo de ambos sectores, el minero y el agrario? Primero, creo que la responsabilidad fundamental es del Estado de no explicar a nuestro país, al Estado, a la clase política y obviamente a los comunicadores, que en un país con tantas necesidades embalsadas, pero al mismo tiempo con tantos recursos y potencialidades productivos, tenemos que desarrollar todos, pero básicamente lo que es más fácil. Entonces tenemos una milenaria actividad agraria, tenemos una milenaria actividad minera, pero con un potencial no desarrollado. Entonces, el que no cumple su papel es básicamente la clase política y el Estado, porque no propician primero explicación nacional y luego un entendimiento en anchos sectores para que se alimenten y retroalimenten de tal manera que todos salgamos ganadores. Sí, estamos preparando instintivamente, sin que tú lo sepas, estamos preparando esa mi última pregunta, porque la estás casi mencionando. El agua. ¿Cuál es el nivel de utilización del agua en ambos sectores, en el minero y en el agrario? Este es un tema sumamente interesante. Creo que en especial ni el sector minero ni el sector agrario tienen clara conciencia de lo que ocurre. Tengo acá un cuadrito que siempre lo muestro. Este es el uso del agua. El 86% del agua lo utiliza el agro. La minería utiliza menos del 1%. Y es 86% del menos de 2% claro, de utilización del total. Ese es el tema. ¿No es cierto? Le digo, ingeniero, el tema del agua está en mi ADN porque yo nací en un distrito de Huaraz que mira a Casma y Guarmey, se llama Pampas Grandes, una especie de balconcito suspendido entre el mar y el cielo. Tiene la puesta de sol más hermosa del mundo. Ya me pongo brasileño ahí, pero dice, no conozco algo del mundo, pero no tanto. Bueno, muy bien, pero acá sin querer estás atacando mi alma de loretano. Nosotros nos levantamos en la mañana y tempranito vemos salir el sol a la orilla del río Cayali y pensamos, mejor que esto. Claro. Es que la gran frase dice, yo quiero a mi patria no porque sea chica, grande, fea o hermosa, sino porque es mi patria. Y si no la quiero superlativamente, estamos perdidos. Bueno, entonces... No tienes río allá de ese tamaño. Exacto. Ni yo tengo tampoco los cerros que tú tienes acá. A propósito, el que hizo la canción al Amazonas, el Chispa Elgegren, le pregunté un día dónde había escrito ese poema, ese himno al Amazonas, y me dijo, en el Callao, frente al Océano Pacífico. ¿Y cómo es que te inspiraste? Solo frente al océano podía inspirarme a un río oceánico como es el Amazonas. Digo, qué hermoso, ¿no? Sí, es enorme. Bueno, entonces, ingeniero... Es enorme. Entre el invierno y el verano sube un montón de metros. Sí, pues. De metros. Exacto. 11 metros llega a subir de desnivel. Así es. Cuando hay agua y cuando hay poca. Exacto. Bueno, entonces el tema del agua está en mi ADN, razón por la cual el tema que he trabajado después del periodismo más es agua. Entonces, en síntesis, lo que usted dijo. Teóricamente el Perú tiene bastante agua. Casi 75.000 metros cúbicos por persona año. 75.000, octavo lugar en el mundo. Muy bien. Teóricamente. Porque el agua en el Perú está mal distribuido por la propia naturaleza, en el tiempo y el espacio. Más del 98% del agua está en la cuenca del Amazonas, claro, donde vive el 20% de la población. El Perú, que mira al Pacífico desde los Andes hasta la costa, tiene menos del 2% del agua. Déjame hacer mi discurso de minero en este caso. Sí, por favor. Tengo conversaciones desde hace muchos años sobre el tema túneles transandinos para verter agua de la cuenca amazónica hacia acá. Ya. ¿Factible o no factible? Perfectamente factible en este momento. Sí, técnicamente es factible, pero no sé si sería sostenible por lo siguiente. Le manifesté mal distribuido en el tiempo y en el espacio. En el espacio, lo que ya manifestamos, 98% del agua en la cuenca del Amazonas, donde menos se necesita. En la vertiente del Pacífico, menos del 2% del agua, vive el 70% de la población. Ahora, en el tiempo es más interesante. Tenemos abundante agua 3 meses, en el mejor de los casos. 3 meses al año. El resto del tiempo, ingeniero, el agua depende de los deshielos.
Pero ¿qué ocurre? El último informe de la Autoridad Nacional Agua, el inventario dice que en los últimos 44 años ha desaparecido el 43% de los glaciares inundados. Si no se incrementa el calentamiento global, en los próximos 40, 50 años se van todos nuestros hielos. Entonces olvidaba una frase más, una cifra más. Durante el periodo de estiaje, el 70% del agua que consume el Perú andino depende de los deshielos. Entonces, cuando se acaben los hielos, ¿de dónde sacamos agua? Y ahí yo encuentro un motivo más para el entendimiento agrominería, porque parte de la solución no solo está en la riqueza generada por la minería, sino también en la tecnología que utiliza. Embalses en la altura. Embalse, siembra y cosecha de aguas de lluvia, reforestación, en fin. Claro, sí. Ajá. O sea, el futuro, que ese futuro que ojalá nunca llegue, de que el agua llegue a faltar en las cumbres, ¿no es cierto?, estaría reemplazado por embalses en la altura irremediablemente, porque si el agua que cae en las cumbres en 9 horas se tiene mal. Exacto. Por lo menos lo que viene del Pacífico. ¿No? Hay varias tecnologías. Lo que usted mencionó, dice, sí, el caso San José de Yanacocha, ese es un buen ejemplo que hay que mejorarlo. Pero nosotros hemos identificado 13 opciones y en un país de tanta diversidad, uno de los errores que cometemos es hacer diagnósticos y recetas generalizantes. No, acá hay que jugar con todos los matices que hay entre el blanco y el negro. Entonces, dentro de este marco, repito, creo que es perfectamente factible el entendimiento agrominería en beneficio no solo de los dos sectores, sino del país entero. Y parte de esa solución es el agua. Y el agua que siempre va a aparecer más en la olla amazónica se puede retrotraer hacia la costa a través de túneles. Le decía, exacto, 5 opciones de túneles posibles. Exacto. Le decía que eso sí es posible. Lo que le decía, dudo que sea sostenible por lo siguiente. Primero, que igual que la costa, en la época de estiaje, el agua del Amazonas también depende en buena medida, no en gran parte, de los deshielos. Y segundo es que los científicos especializados en flora, cambio climático, en fin, dicen que en los próximos 200 años como máximo la Amazonía peruana va a dejar de ser bosque para convertirse en una sabana. Entonces, eso todavía creo que requiere, pero que técnicamente es posible, de acuerdo, ingeniero. Ojalá sea también, además, manejable en el tiempo, porque si no resulta eso posible, la propia supervivencia humana estará en peligro. Exacto, exacto. Continuamos. Sí, por favor. De las formas de uso de agua en la agricultura y cuáles son las alternativas de solución. En otras palabras, ¿qué tipos de riego se pueden hacer? ¿Qué tipo de cosas pueden manejar para el manejo del agua para la agricultura? Como el agua es el recurso más escaso del país, primero es obligación de todos los peruanos en el campo, en la ciudad, en todos los niveles. Abundante y escaso. Exacto. Bueno. Ajá. Tenemos que optimizar el manejo. Dentro de este campo, mire, del 100% del agro, solo 36% tiene riego. 36%. El resto depende solo de las lluvias. De esa superficie que tiene riego, se calcula que solo un 10% tiene riego tecnificado, como en Israel. Pero lo dramático, doloroso, vergonzante, diría, es que todos los peruanos hace mucho tiempo hemos financiado costosos sistemas hidráulicos, Poechos, San Lorenzo, Tinajones, Gallito Ciego, Choclococha, Condoroma, y nos vamos hasta Pasto Grande. La colmatación como problema. Y no solo eso, ingeniero, sino para que nuestros agricultores e incluso empresarios sigan regando como cuando se descubrió el riego hace unos 7.000, 8.000 años. Esa es una irracionalidad. Entonces, una de las cosas es que hay que tecnificar el riego al máximo. El patrón nos lo da Israel. Dice, lo máximo que se necesita en agua para regar un cultivo son 7.000 metros cúbicos por hectárea. ¿Cuánto utiliza el arroz? 20.000. ¿Cuánto utiliza la caña? 20.000.
estamos lejos. Entonces hay que tecnificar y eso tiene que ser política de Estado. Así es. Eso está poniéndose interesante hasta para mí. Bueno. Muy bien. Ahora, en el futuro, sobre la agricultura y la minería como actividades fundamentales en el desarrollo, ¿cómo habrán de convivir? Yo creo que es fundamental ir a un encuentro, diálogo nacional entre el agro y la minería para buscar puntos de entendimiento a partir de un sinceramiento de posiciones con el fin de, al final, asumir una especie de compromiso por el desarrollo integral y sostenible del Perú. Yo he visto en diversos escenarios de agricultura moderna en el Perú y en el mundo que ese entendimiento es posible. Pero para eso tenemos que despojarnos todos de nuestros... el aferrarnos a ciertos principios que en el fondo son prejuicios para ir a un entendimiento franco. Aún más, lo emprendimos cuando los dos hermanos Quijandría Salmón, uno era ministro de Agricultura y otro era de Energía y Minas, y fue la Sociedad de Minería y fue con Beagro a un desayuno invitado por Álvaro en su despacho, pero no pudimos avanzar más porque a Jaime lo pasaron de economía, de energía y minas, lo pasaron a economía. Ajá. Y bueno, usted sabe que economía sobrecarga, ahí nos quedamos, pero que la posibilidad existe, sin duda. La pregunta adicional. Estamos viendo los conflictos que hay en Tía María y otros. Tía María es solo el de moda. Ha habido otros y quizás los habrá. Por lo menos mientras no tenemos a darnos cuenta de algunas cosas. Parece ser, yo lo veo así, que hay personas que han descubierto que crear lío puede ser altamente rentable. Sin duda lo... Sí. Y entonces en esta condición han sido acusados algunos dirigentes que parecerían un poco... Pido tanto porque nos lo vamos a repartir, una suerte de mafia italiana, ¿no es cierto? Y eso es el accionar de un partido político. ¿El líder del partido político ignoraba todo eso? Yo tengo la percepción que en todo proceso con implicancias sociales hay dos actores, y en este caso específico no creo que en la corrupción tenga solo corruptos, sino también corruptores. Entonces, pero lo concreto es que lo que estamos viendo creo que forma parte del principal lastre de nuestro país. Hemos dejado que avance demasiada la corrupción en todos los niveles. Entonces, estos hechos dolorosos en torno a Islay, con todas estas miserias que están aflorando, creo que evidencian también parte de este problema. Pero en síntesis, aprovechando esta generosa invitación, yo lo que puedo decirle que estoy absolutamente convencido es de que primero el camino más franco y más corto para el entendimiento es el diálogo, y que ese diálogo puede hacer posible el entendimiento entre dos sectores claves para el desarrollo de nuestra patria. Me queda un puntito en duda, siempre me queda ese puntito en duda. En el caso de la política o en el caso de la convulsión social, en el caso del que llamamos corrupto, el hombre de las alberjas en Arequipa, ¿no? Me queda la duda si en el caso del corrupto y el corruptor no puede uno ser el mismo actor, ser corrupto y corruptor. Claro, claro, para que lo piense. Claro, sí, efectivamente. Ajá. De acuerdo, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias y vamos a pasar a una siguiente parte de nuestro programa, ojalá tan interesante como esta. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Enseguida presentamos nuestro bloque acostumbrado, Sin minería no hay vida, ver para creer. ¿Cómo sería tu vida sin minería? Mi vida sin minería no sería igual porque todo el proceso, el desarrollo que tenemos ahora no sería posible. Por ejemplo, no tendríamos celulares que hoy en día sin celular, o sea, muchas cosas no se pueden realizar. Computadora, la minería ayuda a todo ese progreso que hasta ahora hemos tenido y el que vamos a seguir teniendo durante muchos años. Hemos llegado al fin de nuestro programa. Solamente
esperando de que haya sido de su satisfacción y también agradeciendo su sintonía. Ingeniero, sus palabras finales. Tengo poca esperanza de que un programa con mi participación, en que yo me exprese de esta manera, tenga muchos adeptos para simpatizar con un dicho de esta clase. Pero nadie lo dice. Es necesario decirlo. Alguien lo tiene que decir. Yo me he impuesto la tarea de hablarle con toda la franqueza del mundo al pueblo peruano, le guste o no le guste. Gracias. Más bien agradecemos, ingeniero, porque todos sus análisis históricos que usted ha tenido y está grabado están siendo corroborados por las expresiones y el análisis de todas las intelectuales, autoridades, analistas que ahora recién se están dando cuenta de esta realidad. Yo creo que así poco a poco se irán pues dando la razón al que la tiene, ¿no? Entonces, bueno, con todo lo dicho, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias por su compañía y su atención. Tengan buen fin de semana.